Buenos días a los señores estudiantes, bienvenidos una vez más, gracias por permitirnos estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que tiene que ver el indicador de presión. Estamos trabajando con los cursos de tercero de bachillerato, paralelo A, paralelo B y paralelo C. La fecha de hoy es 4 de mayo del 2020. ¿Sí? Las actividades de aprendizaje, las que el día de hoy vamos a analizar, van a ser las siguientes, ¿no? Tenemos la destreza con criterio de desempeño, que es describir el sensor de medidor de presión de aceite, partes, ubicación para saber su funcionamiento con su diagrama. Sí, los temas a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Tenemos, estudia el sensor de presión de aceite y sus partes. Analiza cómo funciona el medidor de presión de aceite y su ubicación. Y como tercer punto tenemos conexión y su diagrama. ¿Sí? Antes de empezar, por favor, vamos a detallar lo que es la parte de este mensaje. El señor, por favor, el señor, tenga la bondad, el señor Jefferson Flores, Ya, Lice. por Leo. favor. Sí, por favor, de lectura. El conocimiento se adquiere por medio del estudio, la sabiduría por medio de la observación. Albert Einstein. Sí. ¿Qué mensaje le da lo que estamos, en este caso, ¿no?, viendo el día de hoy? Que entre más estudia, más se dedica, puede adquirir muchos conocimientos y y puede aprender muchas cosas para que le sirva en su futuro. Así que hay que tomar atención y ser muy respetuosos con nuestros docentes, como lo estamos haciendo en este momento. Ya, listo. Muy bien. En lo que tiene que ver, ¿no?, la parte de este mensaje, ¿no? Recuerde que nosotros para adquirir conocimientos, o en este caso para adquirir sabidurías, nosotros tenemos que, ¿qué? Instruirnos. Instruirnos. En este caso sería una investigación, investigando temas relacionados a lo que tiene que ver con nuestra materia. Para de ahí, en este caso, afianzarnos a un buen conocimiento y podernos desenvolver en la vida cotidiana. Sí, eso es lo que tiene que ver en la parte de este mensaje. Ya, yo les he ubicado, por favor, a todos ustedes, estarán atentos en esta parte, yo les he ubicado unos indicadores en las cuales ustedes van a ubicar el nombre. Quiero, por favor, que presten mucha atención. Quiero que presten mucha atención, por favor, en esta parte. Entonces, me dice, ubicar el nombre de los siguientes indicadores de medición. Ya, ¿qué va a ubicar usted? Aquí el primer indicador que se encuentra en la parte derecha, ¿no? Como podemos observar, me dice para el paralelo A. El paralelo A, sí, va a ubicar el nombre del indicador. El paralelo B va a ubicar el nombre del indicador. Sí, y acá el paralelo C también va a ubicar el nombre del indicador. Vaya ubicando, por favor, vaya ubicando lo que es el nombre de cada indicador. Sí, lo va a realizar a través del chat. Sí, por favor, yo hasta mientras sigo, en este caso, llenándole como tenía que quedar, o tiene que quedar. Ya, listo. Sí, ya. Por la parte de acá, sí, por la parte de acá, tenemos ya los nombres específicos como tiene que quedar. Tenemos el indicador de temperatura, sí. Tenemos el otro que es el indicador de combustible, y por la parte de acá tenemos el indicador de carga. ¿Sí? Así es como tenía que haber llenado, por favor. Así es como tiene que haber llenado en lo que es la parte del chat, ¿sí?, los nombres de cada indicador. Bueno, tenemos lo que es el sensor de medidor de presión de aceite. Vamos a detallarlo, vamos en este caso a estudiar la importancia que tiene este medidor de presión de aceite. Me dice que se lo denomina como un bulbo sensor de aceite que va adherido al motor por una rosca a través de su pequeña estructura que va un filamento que determina un conector de pin. También lo podemos decir que es un tipo de barómetro que mide la presión de aceite en el principal conductor del motor, el cual es recibido desde la bomba para transmitir al motor. Sí. Este componente que nosotros podemos observar, este sensor de presión de aceite, ¿sí?, me permite a mí ver la cantidad de aceite que tiene el motor y a la vez, como me comenta en la parte de aquí, sí que es un barómetro. Entonces, este mide la presión que tiene, ¿sí?,
que es emanada a través de la bomba de aceite. Entonces, este va a medir la cantidad de presión de aceite y a la vez me va a indicar si el nivel de aceite que tiene el motor. Entonces, recuerda que este componente es muy importante. Por la parte de acá, como se lo puede observar físicamente, nosotros vemos que tiene un conector, sí, un conector, y lo principal que va a tener este componente es la entrada. Por aquí, por esta parte que pueden observar, vamos a ver que tiene por la parte de aquí, vamos a ver que tiene, sí, un orificio, pero no ingresa lo que es la parte del aceite. Y en la parte de acá tenemos lo que es el conector. Sí, algo muy importante que cabe destacar de este componente, sí, de este componente que es muy esencial en lo que es la parte, sí, del medidor de presión de aceite. Más adelante vamos a detallar este componente para que ustedes puedan en este caso también aprender un poquito a cuántos PSI trabaja y cuál es el rango principal que tiene de temperatura. Sí, vamos a entrar en detalle más adelante. Bueno, como pueden observar, algo muy importante o internamente que se lo puede observar este sensor, ¿sí? Internamente son las partes, ¿no? Que nosotros podemos observar ya físicamente la estructura internamente que se le puede observar a este componente, ¿sí? A este componente que nosotros observamos que es el medidor de presión de aceite, perdón, el sensor de presión de aceite, podemos observar que tiene las siguientes partes. Entonces me dice que por aquí ingresa lo que es la parte de la presión de aceite, ¿sí? Por acá vamos a tener lo que es la parte de la membrana, toda esta parte que está aquí es la parte de la membrana y por la parte de acá tenemos contactos a masa, ¿sí? Algo muy importante que cabe destacar que también este componente del sensor de presión de aceite también trabaja en este caso con un muelle. Este muelle se lo conoce, este es el nombre que se lo conoce para que en este caso trabaje. Ya les voy a explicar esta parte, por favor. Y por acá tenemos, por la parte de acá tenemos la lámpara indicador. A ver, les indico esta parte muy importante. Una vez que ingresa la presión de aceite de aquí, ¿sí? Ingresa la presión de aceite que viene desde el motor, ¿sí? A este bulbo sensor, automáticamente nosotros podemos observar que la presión que tiene, ¿sí? La presión que tiene, automáticamente, una vez que ingresa la presión, ¿sí? Nos va a permitir controlar, o en este caso indicar el nivel de presión de aceite que tenga. Entonces, ¿cómo trabaja? Una vez que ingresa el aceite aquí, por este extremo, por este orificio, ingresa presión, automáticamente podemos observar que esta parte donde dice la membrana, si la membrana se va en este caso a alzar. Una vez que se alce, automáticamente se cierra el circuito y el indicador que tenemos en el tablero se va a apagar. Sí, se va a apagar. Así es como funciona este sensor. Así es como funciona el sensor. Aquí por la parte de acá tenemos unos datos técnicos muy importantes que usted tiene que saber. Me dice que el rango de temperatura es de 40 grados a 150 grados. Entonces, este sensor de presión de aceite alcanza una temperatura de 40 grados y su temperatura máxima sería de 150 grados. ¿Sí? La tensión que tiene, en este caso el voltaje que ustedes pueden observar, que va a tener, va a ser de 4.75 a 5.25 voltios. Entonces, este es el rango que va a tener al momento de trabajar. Más adelante les voy a explicar esta parte, ¿no? Sí. Y lo que tiene que ver la presión máxima va a ser de 40 a 60 bares. Entonces, este de aquí puede soportar, este sensor puede soportar la cantidad máxima de 40 a 60 bares. ¿Sí? Así como me permite. En la parte de acá, ¿sí? Ya tenemos algo más detallado, entonces quiero que presten mucha atención a esta parte. Dicen Orlando una pregunta. Dígame. Por ahí me comentan de cuánto es la presión de aceite en el motor. Sí, ya, en eso mismo ahorita vamos a detallar esta parte. Ya. Ustedes decían que estaban con 60 bares, entonces, pero ¿de cuánto es la presión real? Ya, Gracias. listo. Sí, listo. Gracias, Lice Mauricio. Bueno, en la parte de acá, nosotros vamos a detallar el funcionamiento del sensor y también en este caso el medidor de presión, para que quede bien claro esta parte. Vamos a ver, estas comprobaciones o estas verificaciones que se realizan, nosotros vamos a ver que tenemos el proceso con el motor apagado, motor encendido, ¿sí? Motor encendido en la parte de aquí, y por acá tenemos a unas 3000 revoluciones por minuto. Vamos a detallarle cada uno de ellos. Me dice que cuando está con el motor apagado, automáticamente me está marcando 0, porque recuerde que no hay presión. Entonces, ¿cómo trabaja en la parte de acá? En la gráfica que se puede representar, en la parte que ustedes pueden observar aquí, me dice que automáticamente
¿sí? El contacto de la membrana está cerrada. ¿Sí? Una vez que esté cerrado el contacto de la membrana, ¿qué quiere decir? Que automáticamente no hay presión y por ende la válvula, en este caso, no se va a activar. ¿Sí? Entonces, para que en este caso mida la cantidad de presión o mida la cantidad, en este caso, de aceite que tenga el motor. Entonces, este es el primer proceso que nosotros podemos observar. Mientras no tenga presión, lo que es la parte del indicador, ¿sí? No va a medir. Si automáticamente, si no tiene presión, automáticamente no va a trabajar. Entonces, este es el componente principal que cuando el motor está apagado, ¿sí? Podemos observar que se enciende el indicador de aceite, ¿sí? Pero en el momento de encender se tiene que apagar. Entonces, ¿cómo es este proceso? Es en el segundo paso. Entonces me dice que con el motor encendido, nosotros vamos a poder observar, si en esta gráfica que se representa en la parte de acá, que aquí, perdón, si aquí en la parte de aquí se puede observar que aquí automáticamente se abre. Una vez que se abre lo que es la parte de la membrana, ingresa el aceite, ¿sí? Ingresa el aceite y estos contactos que ustedes pueden observar en la parte de aquí se unen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí sí ya tengo la presión. Aquí va la pregunta que me hacía el señor. Normalmente la presión máxima que debe tener, ¿de cuánto era? De 50 a 60 bares. ¿Sí? En lo que tiene que ver la presión en PSI, nosotros vamos a ver que tiene de 50 a 60 bares, pero va a depender. Aquí en esta parte es de mucha importancia. Aquí va a depender, ¿sí? Las revoluciones que va a tener el motor. Entonces, en este caso podemos observar que tengo alrededor de 50, ¿sí? A medida que yo vaya acelerando a unas 3.000 o 4.000 revoluciones, automáticamente la pluma va a empezar a subir. Pero su nivel máximo, como podemos detallarlo en esta marca de este carro que estamos analizando, es una marca de una Blazer, ¿sí? Automáticamente me dice que tiene el valor máximo que es de 80 PSI de lo que debe alcanzar. En este carro, en esta marca de este carro, esto va a depender según la marca o el diseño que tenga el fabricante. Sí, como les comentaba, en esta parte, una vez que enciendo el motor, la parte de acá de la membrana se abre. Una vez que se abre la válvula, automáticamente le permite el paso y lo que me está indicando en el motor, lo que estaba encendido el foco de aceite, sí, automáticamente se tiene que apagar. Se tiene que apagar, indicándome en la parte de acá, en el tablero, que tengo una cantidad en relentí de 50, ¿sí? De 50 PSI. Sí, entonces esa es la cantidad que debe marcar. Si me marco una cantidad de 14 a 15, ¿qué quiere decir? Que algo pasa en el sistema de lubricación, o a su vez puede ser que algo pase en el sistema del motor. ¿Sí? Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta este componente, ¿no? Este componente que está aquí, que es el medidor de presión de aceite. Bueno, en la parte de acá, en la gráfica número 3, ustedes pueden observar que me dice a mí que con el motor encendido a 3.000 revoluciones, o puede ser a 4.000 o a 5.000 revoluciones, ¿sí? Que es una velocidad excesivamente fuerte. Si nosotros podemos observar que ya aquí lo que es la parte del sensor de presión de aceite automáticamente ya se abre en este caso, indicando la presión máxima que en este caso tenemos, que es de 7 bares. Y que en este caso sería alrededor, en PSI sería de unos 70 a 80, como les indicaba en la parte de acá. Entonces, a medida que yo vaya acelerando, este componente va ejerciendo, en este caso va ejerciendo el trabajo y se va recogiendo la válvula para que vaya indicándole en lo que es la parte del tablero. Recuerden que es algo muy importante. Si nosotros nos ponemos a detallar este sensor que nosotros ubicamos aquí, este sensor es de suma importancia en lo que tiene que ver el motor, porque recuerda, si un motor se queda sin aceite, ¿sí? Automáticamente se va a recalentar, se funde. Entonces, apenas se encienda en el tablero, este indicador que nosotros podemos observar aquí, que es el indicador de aceite, nosotros tenemos que parar, ¿sí? Nosotros tenemos que parar, porque recuerda que una vez que se encienda este componente, sí, automáticamente me está indicando que algo pasa dentro de la lubricación del motor, o a su vez que se quedó sin aceite. Entonces, es algo muy importante que debe tener en cuenta usted, lo que es la parte de este sensor de presión de aceite, ¿sí? En lo que tiene que ver la presión de aceite también es algo muy importante, algo que también me comentaban, la pregunta que hacían, que normalmente debe estar entre 50 y 60 PSI.
Bueno, en este caso, las averías que se puede ocasionar en este sensor es que automáticamente esta membrana que pueden observar aquí, esta membrana, ¿sí? Ya deje de existir la misma presión que tenía en el resorte y por ende ya se queda en este caso en contacto. Por ende es la razón que algunos vehículos, ustedes han observado, que se queda encendido lo que es la parte del sensor de presión de aceite, se queda encendido porque esta membrana de aquí se queda activada. Una vez que se queda activada, entonces, ¿qué quiere decir? Se queda aterrizada masa y automáticamente nosotros vamos a observarle que al momento de encender se tenía que apagar, pero no se apaga. Así que quiere decir que aquí internamente la membrana de este componente del sensor de presión de aceite se quedó activado. Entonces, por ende, ya cumplió, perdón, su ciclo de funcionamiento. ¿Sí? Es algo muy importante que cabe detallar que este componente me sirve para poder ver lo que es la presión de aceite y a la vez me sirve también para ver lo que es la cantidad o en este caso el nivel que tenga de aceite y a la vez también la presión. ¿Sí? Vamos a entrar en detalle en la parte de acá, algo muy importante que ustedes tienen que saber también, ¿sí? Es la ubicación, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando se quiera en este caso reemplazar o ya hemos analizado lo que es la parte de comprobación o verificación de este sensor, ¿sí? Yo les voy a dar unos pequeños tips que ustedes el día de hoy van a tener en cuenta esta parte. Ya. Nosotros podemos encontrarlo, ¿sí? La ubicación de este sensor, ¿sí? La ubicación de este sensor para que se pueda facilitar lo que es la parte del análisis o en este caso la verificación de este sensor, podemos encontrar lo que es a un extremo de qué, del filtro, ¿sí? A un lado, o en este caso sería encima de la base del filtro, como se puede apreciar en la gráfica, ¿sí? Encima de la base del filtro. Por la parte de acá también nos dice que encontramos en lo que es la parte de la culata, ¿sí? Un conducto de aceite. Ojo, muy importante, recuerda que anteriormente también estábamos analizando lo que era el sensor ST. Sí, aquí lo que nosotros estamos viendo es el sensor de presión de aceite. El sensor de presión de aceite, si va a estar a un lado de la culata, ¿sí? Me va a indicar que por aquí, por esta parte, va a haber un conducto de aceite. Entonces, que por lo cual aquí me va a permitir tener en cuenta la presión de aceite, como le estaba indicando anteriormente, ¿sí? Por este conducto. Entonces, este componente que nosotros podemos observar aquí también lo encontramos, ¿sí? En la culata. ¿Sí? En la culata o cabezote, a un lado, puede ser a un lado izquierdo o al lado derecho. ¿Sí? Algo muy importante que cabe destacar en lo que es la parte de este sensor. ¿Sí? En la parte de acá, nosotros también podemos verle que este sensor de aceite lo encontramos en el block. Entonces, en el block a un costado. Entonces, puede ser igual, de igual forma, no puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, como se puede apreciar, este conector que está aquí, ¿sí? Va a indicarme lo que es la parte de la presión de aceite que tenga este componente, ¿no? Como en este caso sería el bulbo sensor, ¿sí? Vamos a entrar en detalle en la parte de acá, ¿sí? Aquí ya en la gráfica voy a indicarles